Bien, muchas gracias a todos, buenas tardes por estar aquí. Me viene muy bien lo que acaba de decir Paolo, porque acaba de hablar de muchas redes y muy complejas, y yo lo que voy a hablar es una manera que ya veremos que al final es extraordinariamente simple de poder modificar algunas o muchas de esas redes neuronales. De ahí viene lo de estimulación cerebral no invasiva y cómo se trata de lo que se trata. Intentaré centrarme al final, o ya por el principio, en lo que se refiere a la epilepsia. Dentro de las técnicas de neuromodulación, son todas las que quieren hacer desde fuera del cerebro cambiar la actividad de las neuronas, de redes, de circuitos, por supuesto sin hacer cirugía y sin meterse dentro. Entonces, ahí, dependiendo del agente físico que utilicen, se pueden dividir en varios grupos. Las que utilizan corriente de una u otra forma son las que tienen ahí el TEX, la terapia electroconvulsiva, no tenemos que hablar mucho de ella, tiene clara aplicación en psiquiatría. La siguiente, la del medio, es la estimulación magnética transcraneal, que sí se ha venido usando mucho para modificar redes que tienen que ver con la depresión, con el trastorno obsesivo-compulsivo y también con la epilepsia. Y aunque se llama estimulación magnética transcraneal, como comentaremos dentro de un momentito, en realidad lo que va a utilizar es corriente. Utiliza el magnetismo como un vector para producir corrientes, el electromagnetismo, la ley de Faraday. El otro grupo ya entra, coincide a los que utilizan corriente, como esta que está aquí, la estimulación por corriente directa, que utiliza corriente de muy bajo voltaje y de muy baja intensidad. Se pasa corriente entre dos electrodos, en realidad es suministrada por una pila de 9 voltios, y esto lo que hace es modular la actividad de las neuronas que están en el camino. Estas todas utilizan, por lo tanto, corriente. Las otras técnicas que se pueden considerar como neuromodulación, unas que están muy en el candelero recientemente, sobre todo para el tratamiento de las distonías, el tratamiento del Parkinson, el temblor esencial, es los ultrasonidos, no voy a hablar de ellos, y la última, a la que sí me voy a centrar al final, es la estimulación con campos magnéticos, pero ahora sí campos magnéticos estáticos. Es decir, estos campos magnéticos son los que van a producir el efecto que vamos a observar, pero no es corriente porque no fluctúan en el tiempo. Es decir, todo lo que veamos como efecto de ellos es en principio atribuible directamente al magnetismo. Si uno mira para atrás y quiere ver en dónde empezó la historia de la estimulación no invasiva, se puede empezar en el año 43 con la historia de Scribonio Largus, que era el médico que tenía el físico, que se llamaba en aquella época el emperador Claudio en su corte, y se le presentó, y esto está muy bien documentado en los anales de la historia, una persona con una extraordinaria migraña, que debía ser alguien muy importante en la época, porque este hombre se puso muy nervioso e intentó hacer todo lo posible por tratarlo. No sabemos cómo ni por qué. El tratamiento, que resultó ser exitoso, parece ser, consistió en ponerle un pez eléctrico en la cabeza. Es la primera vez que está documentado que se utiliza de alguna manera electricidad, en este caso electricidad animal, saben que produce unas descargas eléctricas muy potentes, para tratar algo. Evidentemente se pueden pegar saltos en el tiempo, llegamos al siglo XVIII, Giovanni Aldini, que era una persona muy famosa, sobre todo porque era el sobrino de Luigi Galvani, el que descubrió la electricidad animal, el galvanismo, utilizó la corriente, en este caso sí era corriente directa, para tratar psicosis, tratar melancolía, que era la depresión de la época, y también, y eso fue su desgracia, intentó reavivar a los muertos, cosa que evidentemente no se debe de hacer. Si nos pendamos ya en nuestra época, vamos a hablar ya de la estimulación magnética transcraneal. Este es Anthony Barker, un ingeniero de la Universidad de Sheffield, que en el año 85 construyó el primer estimulador magnético transcraneal muy parecido a los que utilizamos habitualmente en investigación y en clínica. Y este aparato lo que hace es, a través de una bobina que se coloca en la cabeza, en determinados lugares de la cabeza de un sujeto experimental o de un paciente, pues produce un campo magnético que cambia en el tiempo y por lo tanto induce una corriente eléctrica. Lo que tendríamos aquí es el campo magnético y en el interior del cerebro, en la corteza cerebral, tiene una penetración escasa de 3-4 milímetros como mucho, produce corriente eléctrica, que es la que actúa sobre las neuronas modificando su actividad. Lo bueno de esta historia es que uno puede modificar la actividad de las neuronas según quiera y jugando con el protocolo. Entonces, la actividad que nosotros vamos a modular y lo que vamos a modular depende del protocolo que utilicemos. Y esto es muy interesante en esta técnica. Hay muchos datos que lo demuestran. A mí me gusta mostrar los datos de Tony Valero en Harvard porque utilizó investigación animal. Esto es un caso de experimento en gato y estudio de metabolismo con glucosa radioactiva.
en diversas situaciones con estimulación magnética, tanto cuando se utiliza sham o cuando se utiliza baja frecuencia de estimulación, en este caso es un hercio, o cuando se utiliza alta frecuencia de estimulación, que si no recuerdo mal creo que eran 10 hercios. El efecto es completamente distinto. En el caso del sham, un hemisferio y otro se estimula aquí, en el hemisferio derecho, tal y como lo vemos, no hay ningún cambio. Cuando se utiliza baja frecuencia de estimulación, esta zona claramente disminuye su metabolismo al compararla con el otro hemisferio y, sin embargo, si utilizamos estimulación a alta frecuencia, el efecto es contrario, aumenta claramente el metabolismo en la zona, en el hemisferio donde estamos estimulando. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos disminuir la actividad de las neuronas o podemos aumentar la actividad de esas neuronas. En el caso de la epilepsia, tal y como se ha utilizado esta técnica y se utiliza, lo que nos interesa lógicamente es disminuir la excitabilidad cortical y esto ha hecho que varios laboratorios, desde Alexander Rothenberg en el Children's, en Harvard, varios modelos animales, esto por ejemplo en rata, y esta es la bobina de estimulación, lo que se ha conseguido en modelos, este es un modelo de ácido caínico, por ejemplo, es claramente disminuir la actividad epiléptica. Esto es lo que se ve muy bien aquí. Este es el trazado principal. Estos son detalles de este trazado. Aquí tenemos una actividad claramente paroxística producida por las inyecciones de caínico y simplemente con la aplicación de estimulación magnética transcranial a baja frecuencia, creo recordar que aquí era ligeramente por debajo de un hercio, esta actividad desaparece. Si esto perdura en el tiempo o no perdura, cuántas veces hay que estimular, si se quiere mantener un efecto, es debate, no todo el mundo está de acuerdo, pero está claro que es una posibilidad la utilización de estas técnicas, al menos en modelos animales. ¿Qué pasa con los imanes, los campos magnéticos estáticos? Esos imanes con los que jugábamos de pequeñito o los que ponemos en los frigoríficos así pegados. Esos no generan, en principio, si no se mueve nada, ningún campo eléctrico, con lo cual, repito, cualquier efecto debería ser atribuible al campo magnético. No me refiero a imanes de este, sino que me refiero a imanes como los que estén ahí, a imanes que se construyen con neodimio, los metales de tierras raras, que son capaces, imanes que caben en una mano, son pequeñitos, pero son capaces de generar un campo magnético de 0,5 teslas, que no es nada despreciable. Recuerden que los equipos de resonancia magnética hace unos pocos años eran de 1 tesla o tesla y medio. Este aparatito, este pedazo de metal, produce 0,5 teslas. La historia con estos imanes comenzó relativamente hace poco, cuando los experimentos de Antonio Oliviero, que voy a contar ahora, permitieron demostrar claramente que la aplicación de un imán sobre la corteza motora disminuye su excitabilidad un 25%. Esto simplemente quiero ponerlo aquí para que vean las diferentes escalas de campos magnéticos. Este es el campo magnético terrestre, este serían los campos magnéticos que producen los imanes que se pegan en el frigorífico y esto sería un imán de neodimio de 0,5 teslas, que para que se haga una idea es muy fácil entender la potencia que puede tener este imán trasladándolo a otras unidades. Es decir, si ponemos un imán de este seríamos capaces de aguantar un peso de 80 kilos, lo cual no es nada despreciable. Decía que Antonio Oliviero, haciendo un experimento que es fantástico por la simplicidad teórica que tiene, decidió utilizar uno de estos imanes, colocarlo en la corteza motora de sujetos sanos solamente durante 10 minutos y medir la excitabilidad cortical mediante estimulación magnética transcranial. Entonces, lo que hizo Antonio es simple, medía antes y después del imán el potencial evocado motor en la mano con estimulación magnética. Este era el tamaño del potencial evocado motor y después de 10 minutos, solamente 10 minutos de exposición al imán, lo que obtenía era esto, una reducción de alrededor del 25%, entre el 25 y el 30%. Por supuesto, cuando utilizaba imanes sham, es decir, el mismo peso, el mismo aspecto, exactamente igual todo, pero que no generaba un campo magnético, el potencial motor no disminuía. Nosotros estábamos muy interesados en ver si esto era así, solamente en áreas motoras o en cualquier otra área cerebral. Entonces hicimos unos experimentos en mono. Este es un mono que hace una tarea de conducta. El mono lo que está viendo es un monitor, ahí se presentan distintos estímulos y lo que tiene que hacer es una tarea de detección de estímulos visuales, simplemente decir si un estímulo está ahí o no. Hacemos un control, a ver cómo funciona el animal detectando estímulos,
Después ponemos el imán en la corteza occipital y comprobamos cuál es el efecto de este imán. Y esencialmente lo que vimos es muy simple, es que al cabo de 20 minutos, entre 20 y 40 minutos de poner un imán en la corteza visual primaria, generamos un escotoma en el espacio visual del animal. Es decir, durante un ratito el animal se vuelve ciego en una parte del espacio visual que corresponde retinotópicamente donde está colocado. La tarea visual es simple, es poner estímulos en una de estas 8 posibles posiciones y el animal nos tiene que decir con un movimiento sacádico que nosotros registramos si ha visto el estímulo, porque nos tiene que decir en dónde estaba. Esto es una tarea muy fácil cuando se hace con un contraste elevado, pero a medida que uno juega con el contraste se puede hacer una tarea realmente complicada. Cuando hacemos esto, y en este caso ponemos el imán, es centrado en el occipital izquierdo, y esto es un resumen. Estas son las distintas posiciones posibles. Es un código de colores. Cuando hay rojo o amarillo es que ha tenido más de un 80 o un 85% de detección de los estímulos. Hay una zona que corresponde retinotópicamente, digo, donde estaba el imán, que se ha vuelto ciega. El animal no ve esto y es simplemente por haberle colocado. Bueno, esto nos quiere indicar al menos que parece que ha habido una disminución de la excitabilidad cortical, que hemos comprobado también en experimento en gato anestesiado, en donde ahora sí que podemos implantar un electrodo en la corteza visual primaria y poner el imán encima, y esencialmente lo que hemos visto es que después de 20-30 minutos de exposición al imán, ante distintos estímulos visuales, esto es un grating, un estímulo periódico, que en condiciones control en azul produce una actividad sincrónica, rítmica, acompañando el paso del estímulo, pero que después de la exposición del imán claramente se reduce en más del 50%. Con lo cual, estamos seguros, esto es registrar neuronas individuales, que estamos viendo cómo la excitabilidad cortical de estas neuronas está afectada por el imán. Si nos pasamos al mono anestesiado, vemos que esencialmente es lo mismo, y aquí lo que hemos visto es un registro doble en la corteza visual primaria y hemos metido otro electrodo para registrar en el cuerpo geniculado lateral y ver la correlación que hay uno y otro, y vemos que esencialmente lo que hay es lo mismo. Cuando ponemos un imán en la corteza, disminuimos en el control. Estos son registros multiunitarios, muchas neuronas al mismo tiempo. Este es el control en negro cuando ponemos estímulos visuales y en rojo cuando ponemos el imán. Y esta inhibición cortical se traslada al tálamo de manera que también cae la actividad talámica. Bien, en estos experimentos hemos tenido la oportunidad, es por casualidad pura. Son experimentos en mono anestesiado y son muy caros y duran entre 7 y 10 días. Tenemos el mono allí continuamente para sacar el máximo partido. Ustedes pueden entender que después de hacer múltiples penetraciones con microelectrodo en la corteza visual, muchas veces lo que se crea es un foco irritativo. Básicamente volvemos sin quererlo muchas veces un animal epiléptico. Esto es lo que nos ocurrió en uno de estos experimentos en donde, registrando la actividad en corteza visual primaria con un electrodo, esto es actividad espontánea y no hay nada, cuando presentábamos estimulación visual a 1 hercio, en lugar de obtener una respuesta clara a 1 hercio sin más, obteníamos esto. Esto, si uno lo amplía y lo ve con detalle, se da cuenta que aquí no hay actividad muy normal, y si lo ve con más detalle, se ve que esta actividad normal no tiene nada y son puntas ondas registradas directamente en la corteza. Es decir, tiene una actividad paroxística, probablemente, repito, porque le estamos haciendo daño al animal. Aprovechando esta circunstancia, lo que decidimos fue poner el imán en la zona en donde estaban los electrodos durante 20 minutos, y de la actividad inicial irritativa que teníamos, lo que obtenemos después de 20 minutos es esto, prácticamente desaparece por completo. Con lo cual dio la idea de que efectivamente podía ser muy útil para estudiar modelos de epilepsia. Y esta es la razón, bueno, esto es lo mismo que con 3 registros más. Esta es la razón por la que nos hemos cambiado recientemente a un modelo de epilepsia experimental en rata, que es un modelo clásico, muy antiguo, pero que cuando funciona, funciona muy bien y funciona siempre. Ese es el motivo por lo que hemos escogido, que es el modelo de pilocarpina en la rata, para ver si una vez que tenemos unas ratas epilépticas, poniéndole el imán, podemos controlar, retrasar la aparición de los síntomas, etcétera, etcétera. En lo que hemos visto, y esta es una de las ratas, son ratas anestesiadas. El modelo de pilocarpina habitualmente se utiliza en animales con conducta, es decir, se mantienen libres, se estudian. Nosotros quisimos ver el efecto agudo, entonces estas ratas son anestesiadas. Esto es una de las ratas, esto no es un cocinero, es una rata. Aquí arriba es el gorrito que le ponemos para colocar el imán, está anestesiada con gases, y esta es la actividad que tiene en una rata anestesiada con sevoflurane
cuando está profundamente anestesiada, que es una actividad que es cortical, que se caracteriza por tener estados up, de actividad grande, seguidos por estados down, de actividad muy baja. Y es así, es sincrónico, aparece siempre, esto es una rata en buen estado, anestesiada. Después del modelo de pilocarpina, o litio-pilocarpina, que es como se llama, esta actividad normal se sustituye al cabo de un tiempo prudencial por esta actividad que claramente es paroxística, es una actividad anormal, que no tiene nada que ver con una actividad previa. Para dar un poquito más de detalle, siempre hicimos los estudios con pares de animales, siempre hay un animal que no va a llevar el imán y siempre va a haber un animal que va a llevar el imán. Entonces, en situación control, antes de hacerle nada, antes de pincharle la pilocarpina, estos son los estados up y down que hay en cualquiera de los dos animales, y aquí tienen el Fourier para ver cuál es el espectro de potencias. Está caracterizado por algo, como se puede ver, muy bajito, alrededor de 0,5, menos de 1 hercio esta actividad rítmica. Después de la pilocarpina, 1 hora después de la pilocarpina, el animal que no lleva el imán está claramente sustituido por esta actividad anómala. El animal que sí lleva el imán, al cabo de 1 hora, todavía sigue teniendo estados up y down bastante bien conservados, y su espectro de frecuencias está muy cerca, muy similar al que tenía en control. Es decir, 1 hora como mínimo se controla la actividad epiléptica. Si dejamos progresar esto, al cabo de 2 horas veremos que esta actividad, incluso en el animal con el imán, empieza a deteriorarse, y al cabo de 2 horas, entre 2 horas y media y 3, ya aparece como si fuera la actividad del animal con pilocarpina. Esto es un estudio de toda la población, en donde se ve cómo nos hemos centrado en hacer el análisis entre 1 y 8 hercios de la banda del espectro, porque es donde se veían los cambios alrededor de estas 2 horas. Los animales que llevan el imán son los que están en rojo, apenas son afectados, incluso 150 minutos después. Los animales que están en azul son los que no llevan el imán, y por lo tanto les afecta completamente la pilocarpina, y hay un claro cambio en la actividad cortical. Por supuesto, esto es muy preliminar para pensar en usarlo en nada, aunque se han hecho en algunos experimentos con personas sanas, de momento, viendo la excitabilidad cortical. Y en realidad, si esto fuera adelante, y parte del proyecto actual que tenemos es poder validarlo en otros tipos de modelos de epilepsia, es una técnica extraordinariamente fácil de usar, o podría ser extraordinariamente fácil de usar, y desde luego muy, muy barata. Este es Castor Rivadulla, persona del laboratorio que lleva estos experimentos, y tiene uno de los imanes colocado en la corteza motora de un lado, y el otro no es un imán, sino es un contrapeso para que no se le caiga. Es decir, es tan simple como todo eso. Este es el casco que ha desarrollado Antonio Oliviero, en donde se pueden poner en distintas zonas de la cabeza distintos imanes, de manera que en un momento dado se podría hacer estimulación multifocal. Y otra cosa interesante es que es seguro. Antonio Oliviero hizo este estudio agudo en sujetos sanos, en donde se exponen al imán 2 horas seguidas, y después de medir test psicológicos e incluso determinación de enolasa cerebral y de proteínas S100, que son marcadores variados de inflamación o de lesión neuronal, pues no hay cambios. Lo único que tiene que pensar uno es que son seguros, excepto cuando uno manipula mal los imanes. Estos son los 2 dedos, no sé si se ve muy bien, 2 dedos de la mano derecha de Castor Rivadulla, una mala manipulación inicial de 2 imanes, uno a cada mano, que finalmente chocaron con una fractura que ahora está muy curada, pero esto es esencialmente lo único que hay que temer, no tiene efectos secundarios, en fin, que puede ser interesante. Este es el grupo que ahora está trabajando en este tipo de experimentos. Castro está aquí arriba, Jordi Aguilar, Sandra Prieto, Marcos Coletti, Carmen de Labra son gente en el laboratorio. Ken Griff es un colaborador de la Universidad de Manchester que trabaja mucho con nosotros, y Juan Aguilar del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que participó muy activamente en este proyecto. El grupo de investigación nuestro se divide en esta parte, en donde se estudian modelos animales, normalmente primate y ahora rata, tanto para el estudio del sistema visual como en estos modelos epilépticos, y la otra parte del laboratorio que coordina Pablo Arias está centrada en el trabajo con humanos, con técnicas de neuromodulación, estimulación magnética transcranial, corriente directa e imanes para el estudio de la fatiga
y la posibilidad de mejorar los estados de fatiga con estimulación de la cámara neuronal, es decir, de neuromodulación. Estos son el resto de los miembros del grupo. Y esto es todo. Muchas gracias.